Hola a todos, ¿cómo están? Aquí tenemos a Meño de la Peña, el secretario técnico del ayuntamiento. ¿Cómo estás, Meño? Muy bien, Vero, gracias por la invitación. ¿Qué hace un secretario técnico del ayuntamiento para la gente que no tiene ni idea? Mucho de lo que a mí me toca hacer en la oficina, pues es en realidad la elaboración de proyectos, el seguimiento también de los acuerdos que tiene el presidente municipal con sus directores, darle un poquito de forma a esas ideas que luego se quedan en el aire y no se aterrizan y que tengan continuidad y vayan tomando forma y se traduzcan en resultados para la gente. Eso es más o menos lo que hace un secretario técnico. En realidad, cuando yo ando en la calle o cuando yo ando en un recorrido es porque estoy acompañando a los directores o acompañando al presidente municipal a realizar entregas o a realizar alguna solicitud, a levantar algunas solicitudes ciudadanas. Claro. Oye, Meño, pero estás súper joven. ¿No es algo que te dicen al día a día en las calles? O sea, me atrevo a preguntarte qué consejo le podrías dar a todos los chavos, a todos los jóvenes que tienen el interés de participar en la política. Pues yo no sé si joven, tengo 30 años, pasado mañana 31, pero sí... 30, porque este año no contó. Este año, el 2020, sí debería de no contar, fíjate, sí deberíamos de hacer como que no pasó nada y volver a empezar este año. Pues no sé si joven o no joven si comparamos con quienes han ocupado esos cargos que han sido generalmente personas ya de 40, 50, 60 años. Eso, en ese sentido sí joven, pues comparado con los chavos que están ahorita estudiando la prepa o que están estudiando su carrera o que empiezan en el mundo laboral, bueno, pues ahí sí ya no tan joven, pues. Y bueno, no sé si soy quien para dar consejos, lo que sí puedo hacer es compartir lo que me ha tocado vivir a mí y a partir de ahí, pues si a alguien le sirve, pues qué bueno, ¿no? Y lo que me ha tocado a mí, pues ha sido entender que sí se puede, que por más que te digan, como me lo dijeron a mí en alguna ocasión en mi casa, ¿qué estás haciendo ahí? Dedícate a otra cosa. Sí se puede, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta mucho trabajo, cuesta dedicación, levantarse temprano, salir a agitar banderas desde muy chavo, pero sí se puede cuando uno de veras tiene claro los objetivos. No digo que ya lo haya logrado, por supuesto que me falta un mundo de camino por recorrer, pero creo que la posición en la que estoy hoy sí me da cierta tranquilidad, muchísima alegría de poder servir a Durango desde donde estoy hoy en día. Y ese sería lo único que podría decirles, que no se rajen, que trabajen todos los días, que sean puntuales, que sean responsables y que sean leales. No a las personas, porque las personas pueden cambiar de un día a otro, pero que sean leales a ustedes mismos y sean leales a los principios, a las convicciones que tengan. Y de ahí las puertas se abren solas. Oye, Meño, pues qué interesante, pero ¿qué fue lo que te motivó a incursionar en la política? Si tus amigos, tus cuates que te topas en la calle, ¿qué, Meño, tú de cuándo acá en la política? Híjole, yo creo que desde niño, o sea, no hay nadie que se sorprenda, que diga, chis, ¿y tú qué estás haciendo ahora en la administración pública? Porque desde niño ya hablaba yo de política y era el niño chiquito que decía que voten por el PAN y era ese pequeñito ahí que sin entender qué es lo que sucedía ya hablaba de los candidatos del 94, defendía al jefe Diego y tenía 5 años en aquellos años. ¿En casa, en tu familia, era un tema que siempre estaba sobre la mesa o a ti te llamaba la atención? No, mi familia nunca ha estado metida en la política, ni mis papás ni mis abuelos jamás se han involucrado de ninguna manera en la política, pero sí fue poco a poco este proceso. Y yo creo que hubo 3 momentos que me marcaron mucho para dedicarme a la política. Uno sería cuando estaba en secundaria, que me invitaron a primaria y secundaria, finales de primaria, que me invitaron a participar en algunos debates. Ahí dije, bueno, pues esto se me da, digamos, tengo el con qué de cierta forma. Luego, cuando paso a la prepa y cuando termino la prepa también, participé y viví mucho tiempo en las comunidades de la Sierra de Durango, donde conocí la pobreza de la gente. Ahí descubrí el para quién o para qué. Ya tenía los elementos o ciertas habilidades que pues uno reconoce, sabe, se da cuenta de chavito, esto sí se me da, aquello otro, pues soy muy malo para los deportes, por ejemplo. También te das cuenta después del para qué puedes poner esas habilidades y luego ya con el tiempo fui entendiendo el cómo, y el cómo pues era a través de la militancia en un partido, a través del trabajo diario y a través de llegar a aspirar a nuevas posiciones. Meño, ¿tú cómo iniciaste en la política? Así del día 1, y cómo pudieras platicarnos tu avance, ese crecimiento dentro del ámbito político. El día 1
yo creo que sería el momento en el que fui a afiliarme al PAN. No conocía a nadie, tenía una tía lejana que ahí militaba, pero ni siquiera era como que tuviera una convivencia muy cercana con ella. Me inscribí al partido, me di de alta, tenía 18 años y pues, todo el mundo se sacó de onda porque lo normal es que alguien te mande, que alguien diga vaya y regístrese. Y yo llegué solo y por mi propio pie, y a partir de ahí empecé a participar en capacitaciones, comencé a darme cuenta también que había un gran camino por recorrer, y empecé también a trabajar en distintas campañas, desde lo más básico. Yo empecé en la campaña, el que está parado en la esquina agitando la bandera, ese era yo. El que entregaba tiene su gracia también, ¿verdad? No es fácil. El que entrega los volantes en los cruceros o en el casa por casa, pues así empecé yo, y allá sería 2009, yo creo que fue la primera vez que me meto a una campaña, y de ahí han venido distintas campañas en las que me ha tocado, pues ahora sí que de todo. ¿Alguna que te haya dejado una grata experiencia? Yo creo que sería fácil decir que la del 2016, que la ganamos y que tuve la oportunidad de recorrer el estado, o esta del 2019 en la que también repetimos triunfos muy importantes. Pero esas son las que ganas son las más fáciles de recordar y de disfrutar y de añorar y de esperar, de tener siempre esas esperanzas. Yo a lo mejor me iría a la del 2013, que me tocó siendo yo secretario de capacitación en el partido a nivel estatal, y que me tocaba una región del estado que yo conocía muy poco. Yo creo que es la región que hasta ese momento menos conocía, que es Rodeo, Santa María del Oro, Indé, Ocampo, Hidalgo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, esa zona norte del estado. Y me tocó ir incluso a buscar candidatos en algunos municipios en los que el partido estaba olvidado, complicado que lanzara un candidato, y empezar a buscar por ahí las maneras en las que participara el Partido Acción Nacional, que es mi partido y siempre lo va a hacer en su momento. Y esa campaña yo creo que la recuerdo con mucho cariño, porque fueron muchas horas de carretera solo, manejando, disfrutando. Fueron horas de ir y horas de volver, y hablar por teléfono en minutos con distintos candidatos de distintos municipios, y reportar aquí a quien en ese entonces era presidente estatal del partido. Fueron tiempos muy divertidos, muy padres, y bueno, esa es de las que perdimos. De las que ganamos, pues de esas podríamos hablar horas, que fueron estas dos experiencias muy padres que también me ha tocado esto. Oye, Meño, ¿y por qué Acción Nacional? ¿Por qué Meño decide ir a afiliarse por su propio pie, por su propia cuenta al PAN? Fíjate que en aquellos tiempos, cuando recién cumplí los 18 años, en aquellos tiempos, lo digo como si fuera hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando cumplo recién los 18 años, empecé a leer todos los documentos fundacionales del PRI, del PAN. En aquel tiempo era PRI, PAN, PT, PRD, y ya existía Convergencia, que luego ahora es Movimiento Ciudadano. Pero esos eran los 5 partidos políticos a nivel nacional. Y me aviento la historia de los partidos, breves cositas que ellos mismos tienen en sus páginas, lo que ellos hablan de sí mismos, sus principios, sus declaraciones de principios o de valores, sus proyecciones políticas, bueno, distintos documentos que tienen nombres variados según sea el partido. Y yo cuando termino de leerlo dije, bueno, si esto es lo que está en el papel de los partidos políticos en México, entonces ¿por qué estamos tan mal? Porque todos tienen cosas muy valiosas y muy padres en sus documentos y en lo que aspiran teóricamente a hacer. Y dije, ninguno de los partidos políticos encuentro yo un perfil que en realidad viva de acuerdo de pe a pa a lo que dicen esos principios. Y por ahí veníamos de regreso de Topia, en un viaje que hicimos de misiones con un compañero que ya está retirado de política y demás, y veníamos hablando de eso, y él fue el que me dijo, cuando llegues a tu casa, busca y googlea los Bravos del Norte, googlea Rodolfo Elizondo, googlea, ya existía Google, porque no soy tan viejo, googlea a Manuel Cloutier, al Maquillo. Y entonces llegando empecé a ver videos de estos hombres que hicieron una historia bárbara en nuestro país en los 80s, echados para adelante, valientes, animados, animosos, entregados.
Y la historia de estas personas, de Pancho Barrio, de Cloutier, del propio Negro Elizondo, y de cómo se la jugaban todos los días en pro de la democracia, ver los videos y los discursos de lo que decía Maquillo en el 88, dije, bueno, ellos efectivamente vivieron acorde a estos principios, que son los principios del PAN. Y entendí pues que esa mística que llamamos nosotros los panistas era lo que me inspiraba, más allá de los documentos fundacionales, sino la mística, la forma de vivir esos principios que encontré en el PAN y que a la fecha no encuentro en ningún otro partido. Oye, Meño, pues encantados nosotros de tenerte aquí en el estudio de Durán York. Para todos aquellos que no te conocen y que precisamente por eso queremos presentarle a Meño de la Peña, ¿cómo podrías definirte tú mismo? Yo, híjole, me gusta mucho, creo que lo tengo hasta en mi Twitter, me gusta decir que soy pseudoescritor, semipolítico, soy apasionado, misionero, lasallista y pues servidor. Y esa creo que la última es la que más me define. ¿Qué tal? Yo encontré mi vocación en el servicio, eso es lo que a mí me apasiona, el ayudar a la gente de distintas maneras. Esa es la clave de lo que me hace feliz a mí todos los días, cuando me llegan con cosas que no se traducen en beneficios de los ciudadanos, pero que el gobierno tiene que hacer, pues lo hago, pero no lo hago tan contento, tan satisfecho, tan apasionadamente como aquello que sí significa un beneficio para los duranguenses. Claro. Pues digo, poca gente se puede definir, ¿eh? Como dicen, a veces es más fácil hablar del compadre que de uno mismo. Y en ese sentido, Meño, ¿tú qué aportaciones le has dado o le quieres dar a Jorge Salú? Bueno, pues primero yo siempre voy a estar agradecido con Jorge Salú por la oportunidad. Yo creo que es hasta este momento de mi vida el mayor privilegio que haya tenido de ser secretario técnico del municipio, de trabajar por los duranguenses. Y en ese sentido, pues en retribución a ese agradecimiento que le tengo al presidente, a esa confianza que él me brindó, yo quiero aportarle a Jorge desde mis limitaciones, que son muchas, quiero aportarle para que su gobierno tenga un legado trascendental en la vida de los duranguenses. Que antes y después de que haya gobernado Jorge, los duranguenses podamos distinguir de un momento al otro. Y en eso me dedico todos los días y esperemos ir por buen camino. Sabemos que nos han fallado algunas cosas, nos falta mucho por recorrer, pero estoy seguro que vamos a llegar hasta allá, porque cuando vemos al presidente que 2 meses después de una situación de salud delicada está de pie y entregado y abanderando las causas de la gente, pues te motiva a ti también a hacer lo mismo que él hace, que es dedicarse de sol a sombra por Durango. ¿Algún mensaje que le quieras dar a todos los duranguenses y a todos los mexicanos en este mes patrio, en esta edición de septiembre? Yo deseo para todos ustedes que recordemos lo que sucedió hace 200 años, cómo iniciaron nuestros héroes, y seguramente fue siguiendo sus propios sueños. Yo invitaría a todos a que dentro de nuestras posibilidades volvamos a soñar, y que nosotros como funcionarios públicos debemos estar conscientes que esa es nuestra primera responsabilidad, que los ciudadanos tengan todos la misma capacidad de soñar y de luchar por sus sueños en igualdad de condiciones.